Bueno, no parece estar entrando nadie más, entonces vamos a empezar con las hepatitis, si es que encuentro dónde están. ¿No están? Ay, qué padre que están. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar eh, con las hepatitis. Pues lo primero que hay que señalar aquí es que en el diagnóstico diferencial de las hepatitis podemos tener varias situaciones que hay que tener siempre en mente, y es el hecho de que estas pueden ser infecciosas o no infecciosas. Entonces, en las infecciosas vamos a tener sí virus hepatotóxicos, pero hay otros que no tienen tropismo hepático específico. Ya vimos a los herpes cómo pueden ser causantes de todos estos problemas, pero realmente lo que nos importa es poder hacer el diagnóstico diferencial entre todas ellas. Entonces vamos a ver que tenemos eh, enfermedades autoinmunes, infecciones bacterianas, parasíticas, y del lado derecho lo que tenemos es lo que comúnmente se produce por drogas, y si se dan cuenta son drogas que son frecuentes. Las anticonvulsivantes, la isoniazida es profundamente hepatotóxica, los anticonceptivos orales, eh, las sulfonamidas también, pero el acetaminofén se lleva a las palmas. Entonces, ahora que todo lo tenemos que relacionar con el COVID, esto es una cuestión importante porque pues no puede exceder de 2 gramos al día el uso del acetaminofén. Pueden haber reacciones tóxicas de distinto tipo, el alcohol es lo más común, y bueno, todo lo que veíamos en relación a los virales. Ahora, dentro de los virus hepatotrópicos tenemos distintos. Vamos a revisar ahora un poco más a detalle A, B y C, porque por prevalencia son los que nos importan, por causa de muerte en el mundo. Pero si nos damos cuenta, tenemos algunos otros que son importantes y que han ido permanentemente cambiándose, porque la A junto con la E son las que están clasificadas como epidémicas por el mecanismo de transmisión. Ahora, lo que es importante dentro de todos estos virus hepatotrópicos es que se den cuenta que no todos son heparnaviridaes, ¿no? Entonces, bueno, último que entra, porque si no, pues no se puede hablar aquí. Bueno, entonces, dentro de estos vemos que hay otro tipo de virus, incluso quienes no están clasificados. Tenemos a la familia Orthomyxoviridae para la hepatitis G y Flaviviridae en la GB. Entonces, son diferentes, las vías de transmisión son más o menos compartidas, se han ido buscando y son más o menos compartidas, pero son la A y la E la que tienen impacto epidémico. Ahora, como hay vacuna para la A que se estableció hace muchos años, ha ido desapareciendo, pero la E ha ido quitándole lugar finalmente en las mismas situaciones. Entonces, si entramos con la A, nos damos cuenta que en México es de carácter endémico. En términos generales, en los países en vías de desarrollo hay prevalencia en los niños, en donde la mayor cantidad bueno, es que no es posible que sigan entrando tantos minutos después. Siguen presentándose como datos subclínicos. En los países industrializados, en donde las condiciones higiénicas son distintas y sobre todo no hay tanta comida en la calle, que es la que más contribuye a toda esta historia,
la mayor cantidad de casos, los casos suceden en adultos y son fundamentalmente sintomáticos. Con la aplicación de la vacuna, para nosotros esto ha ido modificándose también. Entonces, ¿qué tenemos? Un picornavirus, que es RNA. Esto es importante porque acuérdense que, no, ya, basta. No es posible seguir perdiendo el tiempo con esto. Eh, eh, son transmitidos de forma fecal oral, fundamentalmente por alimentos y fomites. Ahora, en el contacto persona a persona, lo que estamos viendo es las relaciones oroanales. Aunque cualquier tipo de contacto sexual, si finalmente hay vinculación de heces, puede establecer también la transmisión. El virus es un virus que se va a inactivar a 85 grados con formalina y cloro, pero va a sobrevivir en distintas situaciones y sobre todo es resistente a ácidos detergentes y congelación. Vamos a estar permanentemente volviendo al SARS-CoV-2. Entonces, una de las cosas con el SARS-CoV-2 que nos ayuda dentro de todo es que tiene inactivación ante detergentes y la temperatura incluso más baja puede inactivarlo. Por eso fue que Trump dijo que ya para abril no iba a haber. Entonces, en relación al virus de la hepatitis A, el problema es que puede vivir tanto en agua salada y dulce como en el suelo. Se va a replicar no solo a nivel del hepatocito, sino también en el epitelio gastrointestinal y va a tener excreción a través de la bilis. Aquí la cuestión es que esta excreción en niños y en inmunosuprimidos va a ser por periodos realmente muy, muy largos. Entonces, vamos a tener un periodo de incubación que va entre los 2 y los 50 días y la eliminación en las heces se va a dar antes de que empiece la ictericia. Ahorita vamos a ver un cuadrito en donde esto queda mucho más claro. Dios santo, es que no es posible. Oigan, los estoy admitiendo porque pues ya, pero no es posible que estén ingresando 10 minutos más tarde. Bueno, es interrumpir todo. Decíamos que hay diferencias en los países desarrollados y subdesarrollados en relación a las presentaciones y como en los niños la mayoría son subclínicos, o sea, ictericia van a encontrar solo en el 30%, mientras que en los países desarrollados los casos clínicos en los adultos es hasta el 70%. Entonces, lo que hay que dejar claro aquí es que a pesar de la ausencia de la ictericia y de que haya recuperación de la hepatitis, puede haber continuidad de la eliminación hasta 6 meses. Entonces, de todo lo que vamos a ver, este es el cuadro más importante, donde vamos a tener durante todas las semanas cuál va a ser el cuadro que esto va a tener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cuadro clínico va a empezar hasta 2 semanas después de que se presente la infección. La viremia se presenta casi inmediatamente y poco después la posibilidad de la excreción del virus en heces. Entonces, la respuesta de ALT empieza inmediatamente que empieza la infección, empieza a subir muy lentamente. Si ustedes se dan cuenta, a medida que el cuadro clínico está presente, aumenta rápidamente, pero no se queda. Entonces, el guiarnos simplemente por ALT no nos es útil porque va a persistir el cuadro clínico, incluso con ictericias que tienen hasta el 1000% de bilirrubinas conjugadas elevadas y la laninotransferasa pues ya va a haber vuelto a niveles normales. La respuesta de los anticuerpos empieza con IgM casi inmediatamente, más o menos un día después de que empieza la viremia, pero va aumentando de forma que es a mitad del cuadro clínico florido que encuentra su máxima expresión para después desaparecer. En tanto, la IgG va a aparecer
después de la IgM, eh, pero el avance, si ustedes se dan cuenta, es muchísimo más lento y no es sino hasta que desaparece el cuadro clínico que va a tener elevaciones que no son importantes, que es lo esperado con este tipo de anticuerpos. Entonces, aquí lo que tienen que cambiarles a esto, porque esto es en el caso de los promedios, pero en inmunosuprimidos o en niños, esto les decía puede alargarse durante bastante más tiempo. El 80% de los casos que tienen manifestaciones clínicas va a tener dos fases fundamentales. Una preictérica, que se va a caracterizar por fiebre, malestar, dolor abdominal, náusea y vómito. Aquí tenemos que ponerle ojo al vómito porque es un vómito que puede hacer que la persona tenga que hospitalizarse por deshidratación. El examen físico les puede presentar esplenomegalia, aunque no es lo más común, sí, la hepatomegalia, bradicardia y las adenopatías cervicales posteriores. Cuando aparece la ictericia, esta ictericia puede durar hasta 30 días. Y lo que vamos a ver aquí es, además de la coloración ictérica en tegumentos, es la modificación del color en heces, que puede simplemente estar disminuida y después pasar a la desaparición de color, a las heces blancas, o puede quedarse simplemente disminuida con además la presencia de coluria. En esta hepatitis, lo bueno, igual que en la E, es que no hay fases de cronicidad, pero sí podemos tener complicaciones, sobre todo en personas que hayan tenido problemas hepáticos anteriores o que sean de edades avanzadas. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que pueden presentarse persistencias o recaídas incluso, en donde haya fiebre ictericia, diarrea y pérdida de peso. Los pacientes sin acento número, un menor número pueden manifestar eh, síntomas extrahepáticos. Ahorita vamos a ver los síntomas extrahepáticos que en las otras hepatitis. Eso es el menor número. Vamos a ver que se comparten muchas de las manifestaciones extrahepáticas, pero aquí es un número lo que lo van a presentar y menos todavía van a tener falla hepática fulminante. Para la evidenciación de la falla hepática fulminante, una de las cosas que hay que entrar a valorar es la encefalopatía. El diagnóstico de esta hepatitis es realmente muy sencillo. Hay que ver grupos de riesgo en el sentido de que tienen que hacer finalmente acordonamiento de los casos y aislamiento de los casos que hayan estado cercanos en las guarderías, quienes hayan convivido con los niños hasta 15 días antes de que empiecen los datos clínicos. A nosotros no nos aplica el viaje a zonas de alta endemia porque somos de alta endemia. La Ciudad de México, junto con Bangkok, están definidas como ciudades de la más alta endemia por la cantidad de puestos ambulantes sin el más mínimo de condiciones higiénicas que se tiene. Y bueno, lo que hablábamos hace un rato de sexo oral anal, también para definir esto como grupos de riesgo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a la persona afectada, sobre todo en los adultos, hay que establecer si se dan este tipo de prácticas sexuales para que se proteja a la persona con la que se haya tenido contacto. La serología es muy sencilla, ya vimos cómo se eleva, vimos cómo la aminotransferasa también se eleva hasta 10 miligramos por decilitro. Vamos a tener prolongación de tiempos. La protrombina puede alargarse hasta 25 segundos y la fosfatasa alcalina no nos va a dar mayores datos. Entonces, quiere decir que además del dato clínico tenemos la IgM, pero acuérdense de que esto sube, sobre todo cuando estamos como a la mitad de las presentaciones
las presentaciones clínicas. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque si se hace muy tempranamente, seguramente va a salir negativa también la IgM, ¿sí? Entonces, perdón, aquí ya no salió. También pueden hacer uso de biología molecular, por supuesto, y hacer un PCR para el aislamiento del virus. Dentro de las manifestaciones extrahepáticas que tenía que estar antes que el diagnóstico, vamos a ver que hay manifestaciones gastrointestinales, hematológicas, neurológicas y renales. Esto va a variar en muchos de los pacientes. Decíamos que en los adultos menos del 10% es que se presenta con estas manifestaciones, pero es importante que lo consideren, incluso lo veíamos en las encefalitis virales, como teniendo que hacer la relación hacia la hepatitis A. Aquí les quisiera mencionar otra cosa volviendo al SARS-CoV-2 y es el síndrome de Guillain-Barré porque han habido una serie de publicaciones ahí como que el escándalo es que esto da Guillain-Barré, todos los virus pueden estar relacionados. Entonces no es una cosa que sea inusual o única del SARS-CoV-2. Tratamiento de las abuelitas, que mandaban a comer dulcitos. Es meramente de soporte. Lo que sí hay que ver es que se tenga mucho líquido, reposo, una nutrición balanceada y el evitar hepatotóxicos. Y en estos hepatotóxicos incluso no solo vemos a medicamentos, sino que tenemos que ver también alimentos, porque hay alimentos que per se pueden causar problemas, como los hongos, si no se conoce su origen. El 30% de los pacientes van a requerir hospitalización y esta hospitalización, les decía, inicialmente está ocasionada por deshidratación, pero en el cuadro de cansancio general que la hepatitis A presenta, también podemos tener postración severa o cambios de conducta. Entonces, hay que tener un monitoreo muy cercano de los pacientes, que tiene que ser laboratorial, no solo por lo que decíamos, cómo se va modificando la bilirrubina, sino también cómo se van modificando los tiempos de coagulación para establecer muy tempranamente el que se trate de descompensación hepática. Hay que aislar a los contactos. El lavado de manos, otra vez, vuelve a ser fundamental. El cuidado y manejo de los alimentos, ya vimos que no pasa por la congelación. En el último brote serio que hubo en la ciudad de Puebla, la persona, que era una vendedora ambulante, que desde donde se descubrió que la tasa de ataque era mayor, su argumento de defensa era de que tenía sus alimentos congelados, pero ya vimos que había resistencia al congelamiento. Hay que acordarse de esto, de que puede ser infectante durante semanas, pero sobre todo de que estos periodos se pueden alargar durante bastante tiempo. Esto sobre todo para el manejo de los contactos cercanos, ¿no? Entonces, las medidas que tengan que tenerse hay que hacérselas saber a las familias, a las escuelas y demás, para que se tenga especial cuidado con las personas que ya presentaron el cuadro, sobre todo con los niñitos que solitos pues, no van a ir a lavarse las manos, ¿verdad? El uso de la inmunoglobulina creo que tiene que ser valorado muy cercanamente de por qué dar inmunoglobulina antihepatitis A, porque aquí lo importante es cuándo se aplica, porque la protección que confiere no es larga. Entonces, si se va a dar dentro de las 2 semanas posteriores al contacto,
va a ser útil, pero hay que establecer que la protección no es total. Entonces, ojo con esto, porque varía hasta del 70 hasta el 90%, o sea, en ningún lado se está acercando ni siquiera al 100%, ¿no? Entonces, darla antes de que se dé el contacto no tiene mayor sentido, baja la efectividad. Y una cosa que hay que recordar con la inmunoglobulina, con cualquier tipo de inmunoglobulina que se ocupe o suero, es el hecho de que no se administre con otras vacunas. Entonces, aquí no es infrecuente, igual que con la rabia, el querer poner las dos cosas juntas. Entonces, el dar la inmunoglobulina junto con la vacuna de la hepatitis A. Entonces, lo que vamos a hacer es, si administramos las dos cosas juntas, es inactivar la vacuna. Entonces, la protección que pueda dar esto va a ser una protección de corto tiempo, vamos a suponer que se alargue hasta 5 meses, pero si se vuelve a tener contacto con el virus de la hepatitis A, pues ya no va a tener, eh, no va a tener efectividad y puede ser confusor de cuadros con otro tipo de virus para efectos infecciosos. La vacuna está preparada a partir de virus inactivados y esto también es importante, cómo vamos avanzando en la inmunidad a partir de su aplicación. Entonces, a las 2 semanas podemos llegar a tener un 37% de inmunidad, pero no es sino hasta las 26 semanas, es decir, casi los 6 meses, que la inmunidad va a ser del 100%. La aplicación de la segunda dosis también es importante porque esta es la que nos va a conferir inmunidad persistente. Aquí dice por 20 años, pero lo cierto es que son 20 años porque es el tiempo en el que se está aplicando masivamente y se ha mostrado la inmunidad, pero igual, y esto es bastante más largo, lo cierto es que estas son cosas que se van documentando a medida que va pasando el tiempo y saber que la inmunidad en este caso va siendo persistente. Ahora, lo que es fundamental también es ver el momento en que la vacuna se aplique porque si bien forma parte del esquema nacional de vacunación, vemos que pueden haber problemas en su aplicación, entonces lo que estamos viendo en este cuadrito de los tiempos o funcionamiento de la vacuna puede no funcionar. Entonces, siempre tenemos que considerar que tiene que haber un intervalo de las vacunas de al menos 6 meses, ¿sí? De al menos 6 meses y que la vacuna sea administrada en condiciones adecuadas. Esto lo vamos a ver después en una sesión que tengamos de vacunas, pero pues es siempre la cuestión, ¿verdad? Porque si no se guardó la cadena de frío, entonces por supuesto que pueden haber bastantes más problemas. A estas alturas se supone ya todo el mundo tiene que estar vacunado, pero eh, lo que tenemos que ver es si no se está vacunado, qué hacer. En países como el nuestro, la recomendación es que se vacune a todo el mundo ya, ¿no? Ahora, en países que no tienen alta prevalencia, lo que sucede es que lo hacen cuando van a viajar a países endémicos, pero entonces sí necesitamos el que quede claro los tiempos. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, le llega un paciente que vino de viaje de otro lado y le dices que yo sí me apliqué la vacuna, pero se la puso 2 semanas antes de viajar, ¿no? Entonces, pues obviamente no levanta anticuerpos de forma suficiente, ¿no? Para nosotros, la vacunación está recomendada a aquellos quienes tengan IgG negativo.
Entonces, ustedes que son una generación entre medio de la vacunación, pues aquí el asunto es ver si tienen IgG negativos, hay que aplicarla. Ahora, esto es fundamental y es indicación absoluta en individuos que tengan otras hepatopatías y en quienes tengan riesgo de hepatotoxicidad por fármacos. Aquí está puesto como ejemplo el VIH, pero lo cierto es que no solo los pacientes con VIH van a tener riesgo de utilizar medicamentos hepatotóxicos. O sea, ya vimos que la isoniazida está dentro de lo que produce hepatitis. Entonces, quiere decir que para la gente con tuberculosis esto también tendría que ser indicado. La vacuna, pues es muy fácil de aplicar. Si se llegaran a presentar datos que son mínimos en una mínima cantidad de personas, los datos son generalmente leves, o sea, que pueden llegar a tener lugar enrojecimiento del lugar en donde se aplicó la vacuna, alguna febrícula, algún nivel de cansancio, pero hay que dejar claro que estos, si se presentan, van a desaparecer por sí solos, ¿sí? Y van a aparecer más o menos unos 2 días después de que se produjo la vacuna. Aquí el asunto es que la vacuna está indicada y ya la hepatitis A tendría que pasar realmente a la historia. Bueno, les dejé esto de tarea, pero antes de que pasemos a la B, voy a ver si tienen algún tipo de duda, por favor. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Doctora, yo tengo 2 preguntas. Sí, dime. La primera es, que si en todos los casos se tiene que hacer la aplicación de las 2 dosis, porque en el manual de vacunación dice que antes de los 18 años tiene que ser una unidosis y después de los 18 tienen que ser 2 y con el intervalo de 6 meses de diferencia que usted comentaba. Y la segunda pregunta es que si existe alguna contraindicación directa para no aplicar la vacuna, en caso, no sé, de que existiera de fondo una enfermedad autoinmune o cosas de ese estilo. Mira, voy a empezar por el final, ¿sí? Esta es como muchas de las vacunas producidas con virus, o sea, son virus atenuados lo que tienen. Entonces, todas las vacunas que están producidas con virus atenuados tienen que ser manejadas con cuidado, digamos, en relación a pacientes que tengan inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen VIH, ¿no? En los pacientes que tienen VIH, vemos que hasta que tengan más de 400 CD4 los estamos vacunando. Esta es una indicación que puede encontrarse de forma variable, poniendo que sea a partir de los 200 CD4 en donde esté. Sin embargo, pues no, lo vemos realmente que es muy importante que se dé por arriba de los 400. O sea, porque finalmente, si lo que estás es teniendo la posibilidad de que se proteja de algo que es protegible. A ver cómo me explico. O sea,
el virus de la hepatitis A va a ser pasado o por comida, o por sexo oral, o porque quien hace la comida no se lava las manos. Entonces, realmente, si tienes un paciente que tenga menos de 204, la indicación ahí es como de protegerse de las formas de preparación de la comida o no tener este tipo de sexo, ¿cierto? Entonces, o sea, pasa más por ahí que por la vacunación. Entonces, perfectamente sí se puede esperar a que, tenga los 400, que tenga los 400 CD4, ¿sí? Entonces, en México, para volver a la otra pregunta, en México la vacunación se ha dado sobre todo dirigida a partir del año de vida. Entonces, en las personas con riesgo laboral, bueno, ustedes son personal de riesgo, todo el personal de salud, el personal de guarderías, en los lugares en donde cuidan adultos mayores, los que van a tener contacto con personas que puedan desarrollarse con toda esta cuestión, ¿verdad? En los niños igual se tienen que aplicar 2 dosis. Entonces, la recomendación es que se aplique a los 12 meses y a los 18 meses. Ahora, si no se aplica en esta edad, se recomienda su aplicación en cualquier momento, 2 dosis, en un intervalo de 6 meses entre las 2 dosis. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Profa, a mí ya no me quedó en claro. ¿Sí? A mí ya me quedó en claro que si entonces es benéfico darles dulces a las personas que padecen esta enfermedad. Sí, no les hace nada. Realmente lo que tienes que tener de control es que tengan una alimentación adecuada, digamos, ¿no? O sea, el dulce no le va a curar nada. Pero les digo, de los abuelitos, porque las abuelitas decían, no, tiene que comer dulcitos. O sea, lo que tiene es que no comer cosas hepatotóxicas, hacer reposo y comer mucho líquido. ¿Sí? Ok. Sí, doctora. ¿Vale? Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir muy rápidamente hacia la hepatitis B, antes de la C. ¿Sale? Entonces, no nos queda mucho tiempo, vamos a dar solo la introducción para la hepatitis B. Si no vieron la película, por favor, véanla, tienen que leer en relación al ciclo de replicación viral porque esta es una cosa bien complicada. Nos importa la hepatitis B por los estragos que está haciendo a partir de hepatopatías crónicas y hepatocarcinoma, porque está constituyendo la 10ª causa de muerte mundial. Hola, ¿qué pasó? No hay forma de que apaguen los micrófonos. Entonces, el asunto es que el hepatocarcinoma es el quinto cáncer más frecuente en el mundo, pero esto no quiere decir que sea hepatocarcinoma por hepatitis B. Es hepatocarcinoma, entonces finalmente no se sabe si está producido a partir de problemas con hepatitis B, C o de forma autoinmune. Entonces, pero bueno, finalmente ya que la B como tal ocupa 10ª causa de muerte, es lo suficientemente importante para que tengamos que verla. Los grupos de riesgo están dados sobre todo por usuarios de drogas intravenosas y las múltiples parejas sexuales son lo que más importa. La OMS, aquí dice OMB, la OMS el año pasado, en octubre,
sacó que el último verificación fehaciente que tenían era del 2015 y entonces hablaban de 257 millones de personas afectadas en todo el mundo. Ahora, para medir esto, lo que se hace es ver al antígeno de superficie y aquí vamos a ver que hay situaciones que no checan. Porque aquí tienen el mapa de los portadores de antígeno de superficie y vemos aquí a México con una prevalencia de 2 a 7%. Sin embargo, a la hora de ver al hepatocarcinoma, empiezan a haber mucho más vacíos porque no hay efectivamente relación o que diga que el hepatocarcinoma está relacionado con la hepatitis B. No porque no esté relacionado, sí está, pero también la C y también se puede producir solito sin que exista un antecedente infeccioso directo. Entonces, ahí es en donde tenemos problemas. Si tenemos países como Canadá que no reporta la aportación de antígeno de superficie, pero a la hora de llegar al hepatocarcinoma, pues es igual que Estados Unidos la cantidad que está presentando. Lo mismo sucede en Groenlandia, en donde ustedes ven como el hepatocarcinoma empieza a ser realmente importante. Entonces, los sistemas de salud más atrasados son los que no están reportando específicamente lo que está sucediendo, separando el tipo de hepatocarcinoma que se presente. La transmisión es fundamentalmente dentro de lo que se está presentando ahora a partir de vacunación vertical, pero en tanto estamos viendo adultos, yo me quise quedar aquí con la horizontal, viendo varias situaciones, porque aquí tenemos particularidades que no se presentaban con el VIH, donde necesitamos una aguja hipodérmica. Aquí los accidentes o exposiciones percutáneas pueden darse sin que exista el canalículo este que hablábamos de la aguja hipodérmica. Hay reportes de transmisión a partir de acupuntura, ¿cómo se llama? La realización de manicure, por ejemplo. Pero por supuesto que estas son cosas que se documentan escasamente. Lo importante es el contacto sexual, el uso de drogas intravenosas. Sabemos que la sangre infectada es más importante que cualquier otro fluido, igual que con el VIH, hay sangre, semen, secreciones vaginales con mayor cantidad del virus, las otras son menos. Entonces, la transfusión se eliminó desde que empezó a controlarse la sangre, desde que dejó de donarse, pero las drogas intravenosas sí siguen importando. La donación de órganos también se controla y el contacto con tejidos o muestras de pacientes es otra de las fuentes que tenemos para esto. Entonces, bueno, lo tenemos que controlar. Vamos a parar aquí el día de hoy para seguir con la hepatitis B y la C el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y que puedan seguir estudiando. Buenas tardes. Gracias, doctora. Adiós, doctora. Doctora, gracias. Sí, doctora. Mónica.